Justamente está con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticia Jordán Rodas Andrade. Él es el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Procurador, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerle aquí. Muchas gracias. Para mí es el honor de estar aquí con ustedes. Señor Procurador, ¿qué pasa en Guatemala con la corrupción? Es decir, Otto Pérez Molina está preso. El expresidente Álvaro Colón, justo ayer un juez falló para que fuese investigado. Hay familiares, un hermano y un hijo del presidente Morales, y el propio presidente Morales pareciera tener manejos non santos en relación al erario público. ¿Qué está pasando? Bueno, precisamente lo que se está evidenciando es que es un sistema que históricamente ha funcionado bajo el clientelismo, bajo la corrupción, que se ha visto natural. Y entonces hoy día tenemos afortunadamente un profesional de origen colombiano, el comisionado Iván Velázquez, que juntamente con la fiscal general Telma Aldana, una mujer muy valiente, pues han hecho una mancuerna en esta cruzada contra la corrupción y la impunidad, que cada día está tocando más y más sectores políticos y también económicos. Porque lo que se evidencia aquí es que el financiamiento electoral es unos problemas de fondo del país, porque no hay almuerzo gratis. Entonces, ¿y quién da el financiamiento? Pues lógicamente aquellas personas que tienen la capacidad, y hay muchos empresarios que ya están siendo investigados, otros ya han aceptado la responsabilidad de tribunales, y entonces Guatemala ha cambiado a partir del 2015, afortunadamente, si vemos el lado positivo. El lado negativo es evidentemente que la clase política ha decepcionado, ha defraudado a la población, pero en términos generales la soberanía en Guatemala hoy se sabe que no es un cheque en blanco para los gobernantes. Y yo quiero volver sobre este punto, porque si bien hemos hablado, digamos, de este historial de corrupción, creo que usted también ha tocado un punto que hay que resaltar. Es decir, hay un presidente que fue preso, la vicepresidenta, en el caso de Otto Pérez Molina, hay un expresidente que ya está siendo procesado y un presidente en ejercicio que está siendo cuestionado. Es decir, si bien uno puede preguntarse qué pasa con el sistema político que defrauda, que insiste en cometer errores, que va contra el erario público y no respeta sus propios pronunciamientos o sus propios compromisos en campaña, también hay una ciudadanía que reacciona, porque esto pasa porque en Guatemala las calles fueron tomadas por los ciudadanos. Sí, efectivamente, en abril del 2015 la población salió a las plazas manifestando su inconformidad contra la corrupción. También lo hizo en septiembre del año pasado, cuando el Congreso de la República, de una forma poco usual, con una mayoría calificada, aprobó unas leyes para beneficiarse y flexibilizar el tema del financiamiento electoral ilícito. Tuvieron que echar marcha atrás, y lo que se denota con todo esto es que la población ya está consciente de que su papel es muy importante. Es más, ahorita hay mucho malestar en Guatemala porque hay una iniciativa que pretende amordazar a la ciudadanía, su nivel de protesta, y eso ya pasó a la historia en Guatemala. Los regímenes dictatoriales, militares, ya son parte de la historia. Ahorita queremos una democracia plena para que todos podamos manifestar libremente nuestra inconformidad o conformidad, según sea nuestro punto de vista. Claro. ¿Cuál es esta iniciativa que pretende amordazar la libertad de expresión y el derecho a la protesta? Bueno, va relacionada al tema de regular en las redes sociales, manifestar la inconformidad contra las autoridades. Imagínense, el derecho a libertad de expresión está garantizado en el artículo 35 de la Carta Magna, y yo como Procurador de Derechos Humanos estoy muy alerta, y también, así como cuando actué en contra de la decisión arbitraria del presidente de declarar non grato y expulsar al comisionado Iván Velázquez, pues si es necesario, pues dentro del marco legal y siempre amparado dentro de mi mandato, voy a actuar, porque eso me dice la Constitución que haga. ¿Qué pasó con el presidente Morales, señor Jordán Rodas? ¿Qué pasó con ese Jimmy Morales que prometió ir contra el status quo, que prometió hacer exactamente lo contrario de lo que se había venido haciendo hasta ese momento en Guatemala, que prácticamente se declaró impoluto, el luchador contra la corrupción, y pareciera que ahora el panorama es diferente? Bueno, lo que pasa que una cosa es la campaña electoral. Se vendió con un eslogan en ese tiempo que gustó mucho a la población: ni corrupto ni ladrón, porque se venía como los políticos se venían cayendo en ese campo tan frágil que es la corrupción. Pero ya en la práctica no ha sido contundente, y al contrario, en lugar de estar aliado a la par de la fiscal general, del comisionado Iván Velázquez, se ha empeñado junto con la canciller en erosionar
a estos personajes. Y entonces lo que queda demostrado con todo esto es que el Estado no es una escuela para ir a aprender. Los políticos tienen que formarse, no es que uno sea político de la noche a la mañana, sino que hay que picar piedra, como dijéramos, aprender cómo se maneja el Estado, y si uno no sabe, pues rodearse de un buen equipo de técnicos, de profesionales en la materia para hacer un buen gobierno y no defraudar a la población. La fiscal Aldana, usted lo ha dicho, es una mujer valiente, frontal, la hemos tenido en el programa en 2 oportunidades, pero imaginamos que sobre ella y sobre el comisionado Velázquez hay una gran presión por parte del Estado. Sí, sin duda alguna, pero más también de algunos sectores conservadores que nunca antes habían sido sometidos a la justicia y ven como que en una cirugía mayor el bisturí está llegando hacia estas fibras tan sensibles del poder ultraconservador del país. Y ante eso hay resistencia y críticas, hay net center que en las redes se limitan a funcionar, a injuriar. Afortunadamente ya se están tomando las medidas por parte de las propias redes sociales de ir minimizando este efecto nocivo para una democracia. Pero sí, el papel de Thelma Aldana ha sido de mucho valor para la democracia. Y yo como procurador, ¿por qué valoro tanto eso? Porque estoy convencido que a más corrupción, menos derechos humanos, porque el dinero que puede estar designado para salud, para educación, para desnutrición, va a bolsillos. Imagínense que Guatemala es un país en que el 46,5% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Y muchos de los pobladores de Guatemala emigran no porque les guste, sino van por sobrevivencia, por la falta de oportunidades en nuestro país. O bien por la violencia, o bien porque la circunstancia los empuja. Y ya que usted habla precisamente de este tema, sé que usted ha estado en las audiencias públicas de la CIDH que se han estado realizando en Colombia y que ha participado justamente con este tema, el tema de los desplazados, porque finalmente hay quien se convierte en un inmigrante porque nadie deja un país donde está cómodo, nadie deja un país donde tiene todas sus necesidades satisfechas. Y Centroamérica empuja también a sus ciudadanos en busca de ese sueño americano. Que muchas veces para siendo una pesadilla realmente, porque Guatemala descansa su economía en las remesas de los migrantes, pero se voltea la espalda como estaba esta realidad, no hay un tratamiento para evitar que se vayan, tampoco hay un acompañamiento consular. En México, por ejemplo, en los Estados Unidos, sufren los connacionales de la falta de una expedición pronta, de pasaportes, de documentos únicos de identidad. Entonces, los jóvenes DACA, los jóvenes soñadores no tienen un respaldo por parte de Cancillería hoy día, y ante esa situación el procurador no puede hacerse la vista gorda. ¿Qué solicitó usted ante la comisión en relación a este tema? Bueno, ya que ha nombrado además a los jóvenes DACA, a los soñadores. Bueno, fue una audiencia histórica porque no la pidió solo el procurador, sino fue distintos colegas del área de América, comenzando con México, con Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Chile, que tenemos esa problemática, y le planteamos a la comisión que sería importante que los gobiernos, especialmente el guatemalteco, invisibiliza el problema de los desplazados internos, que muchas veces por violencia o por pobreza, por desastres naturales, se movilizan en el país sin tener las garantías mínimas de una vida digna. Yo no quiero despedirlo sin preguntarle de algo muy particular. Centroamérica, Guatemala, Honduras, Panamá, empujan a sus ciudadanos. Muchas veces para llegar a Estados Unidos van por México, atraviesan México para seguir a la frontera. Pero los centroamericanos están siendo repelidos, por decirlo de alguna manera, detenidos allí en México. Es decir, México está peleando con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por un muro en la frontera, por un muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera. Pero es un muro lo que México está levantando para los centroamericanos, ¿o no? Pues a la larga México se está convirtiendo en un muro que no está construido físicamente, pero es un obstáculo para el tráfico hacia Estados Unidos. Tienen sus razones propias que yo no soy quien para venir a cuestionar, pero el reto más importante como gobiernos es darle
cada gobierno en su territorio esas oportunidades de una vida digna, para que los ciudadanos puedan desarrollarse juntamente con sus familiares y no tener que dejar esas familias totalmente desarticuladas. La migración, procurador, ¿es hoy, digamos, que el drama de nuestros tiempos? Sí, sin duda alguna es un fenómeno mundial. Ya ACNUR se ha planteado un pronunciamiento en cuanto a esto en Naciones Unidas, y nosotros, las instancias de derechos humanos de América Latina, estamos conscientes y de dar el acompañamiento debido, porque se piensa que no tienen derechos humanos, que van transitando así como nómadas, y no, tenemos que tener esa solidaridad y esa capacidad de ponernos en el lugar de ellos. Muchos tenemos familiares que migran y tenemos que ser más sensibles y obligar a los gobiernos a que tengan políticas públicas en su favor. Como decíamos al comienzo, nadie emigra, nadie se va de su país porque tiene sus necesidades satisfechas, nadie se va de su país porque quiere, nadie se va de su país buscando una vida mejor porque es que seguro está dejando una que funcione estupendamente. Es el drama de nuestros tiempos y ciertamente lo que hoy se plantea es sensibilidad para ayudar a todos estos desplazados en el globo terráqueo, porque no es un fenómeno propio de una región en particular. Hoy en día es un fenómeno mundial. Así es, se da en distintas esferas del mundo. Siria es un país que está sufriendo eso mucho y nadie está exento. Por ejemplo, Venezuela, a partir de la crisis, también está sufriendo mucho la población, y por eso que tenemos que tener esa empatía y esa solidaridad de dar el brazo amigo que tienda a que tengan una vida mejor en los territorios que van a explorar esa posibilidad. Señor Procurador Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí en NTN 24. Muchas gracias, yo soy el agradecido. Un abrazo para toda la gran audiencia, muy amable. Gracias, muy amable.